Descubrí que mi esposa me engañó durante 4 años y aún así volví por una noche. ¿A poco no se siente como si la vida te pusiera una trampa con sonrisita incluida? Bueno, pues esta historia empieza así, con un compa llamado Gerardo, un ingeniero medio serio pero buena onda, que llevaba ya sus buenos 7 años casado con Mariela, una chava que, según él, tenía alma de artista pero corazón de rompecabezas. Un día, después de que ella perdió un embarazo, algo que a los dos les dolió aunque no lo dijeran igual, Mariela suelta la bomba, que durante casi la mitad del matrimonio, se había estado metiendo en más camas que covers en el Spotify de un bar hipster. Así, sin vaselina. Gerardo se quedó pasmado. No sabía si gritarle o abrazarla. Pero lo único que sí supo de inmediato fue que no podía seguir ahí. Agarró sus cosas y se fue de la casa. Durante esa separación, él iba de vez en cuando solo a cuidar a los animalitos y ver qué necesitaba la casa. Y ahí fue donde empezó lo raro. Mariela se le pegaba como si nada hubiera pasado. Lloraba, lo besaba, lo culpaba y lo tentaba, como quien quiere que el perdón le llegue en forma de visita conyugal. Y en una de esas, pues sí, Gerardo cayó. Ya tú sabes. Y como si la vida tuviera sentido del humor negro. Tómala, que Mariela queda embarazada. Para entonces, Gerardo ya estaba trabajando en otra ciudad, como a 12 horas de distancia. No era cualquier chamba, era una de esas que te hacen sentir útil y miserable al mismo tiempo. Ella lo llamaba para contarle del bebé, de los antojos, de la panza, de lo que comía y lo que soñaba. Y entre que sí y que no, él le dejaba claro que no quería volver, pero también le decía que, bueno, a ver después del parto cómo nos sentimos. Palabras que, aunque suenen neutras, en el corazón de alguien con esperanzas son dinamita. Pero mientras Mariela contaba semanas de embarazo, Gerardo contaba mensajes con otra mujer que conoció allá donde se había mudado. Una mujer que no le conocía las heridas, pero sí las ganas. Y no tardaron en enamorarse. Sí, Gerardo, el mismo que fue traicionado, ahora andaba en lo oscurito, aunque según él, con el alma más clara que nunca. Y entonces, llegó el momento. Nació el bebé. Gerardo viajó para estar en el parto, y vio a su hijo por primera vez. Fue un momento raro, bonito y triste, como si una canción alegre sonara en medio de un funeral. Mariela volvió a la carga, que volvieran, que se reconciliaran, que le dieran al niño una familia unida. Pero Gerardo, no, ya no. Le dijo que ahora sí iba a firmar el divorcio. Y ahí es donde la cosa se empezó a poner turbia. Desde que Gerardo regresó para el nacimiento del bebé, Mariela no lo soltó. Era como si quisiera amarrarlo con la cuna, con los pañales, con el olor a leche y ese silencio medio sagrado que hay cuando un recién nacido duerme. Pero él ya traía otra brújula en el pecho. Por más que quisiera a su hijo, ya no podía querer a Mariela. No después de todo. Y aún así, no era fácil. Ella lo culpaba por todo. Que por no quedarse, que por no luchar, que por no intentarlo de verdad. Lo hacía sentir como si fuera él el que rompió la vajilla, cuando lo que él había hecho fue levantar los pedazos y luego tropezarse con ellos. Encima, Gerardo tenía otro secreto bien guardado, Ximena, su nueva novia. Una chava que conoció en la ciudad donde estaba trabajando, y con quien todo era ligero, nuevo, como si por fin respirara después de años bajo el agua. Pero ni Ximena sabía toda la historia. Cuando se enteró de que él todavía estaba casado y que venía un bebé en camino, bueno, digamos que se puso más seria que una tía en misa. Le pidió que no le contara a Mariela, que esperaran, que mejor dejar todo en orden antes de meterla a ese enredo. Y Gerardo aceptó, porque la verdad, tampoco quería más incendios. Pero no contar algo también es una forma de mentir, y eso lo carcomía. Mientras tanto, Mariela cada vez estaba más volátil. Un día lo abrazaba llorando y al otro día lo acusaba de destruir la familia. Era como vivir en una montaña rusa sin cinturón. Gerardo no quería discutir, pero tampoco quería fingir. Y peor aún, su hijo ya estaba ahí, mirándolo con los ojos de alguien que no entiende nada pero lo siente todo. Él se hizo la prueba de paternidad para estar seguro, porque aunque Mariela decía que el niño era suyo, después de todo lo que pasó,
Ya no confiaba en nadie más que en el papel con firma y laboratorio. La prueba salió positiva. Era suyo. Y eso, aunque parezca obvio, le partió el alma un poquito más. Porque ahora sabía que ese niño, que no pidió nada, iba a crecer con un papá que no vivía en casa. Fue entonces cuando Gerardo por fin tomó la decisión, divorcio en forma, sin vueltas ni a ver después. Fue al abogado, firmó los papeles, y buscó una salida legal que no lo dejara fuera de la vida de su hijo. Lo malo es que vivían en un estado medio conservador, de esos que todavía creen que el divorcio se debe meditar como si fuera voto de castidad. Tenía que esperar. Mariela, al saber que ahora sí iba en serio, empezó a moverse. Decidió mudarse a un estado vecino, más cerca de su familia, a unas cuantas horas de Gerardo, lo justo para no tenerlo al lado pero tampoco lejos del todo. Iban a vender la casa, arreglar lo de la custodia, y entre cajas, pañales, reproches y silencios incómodos, Gerardo se quedó solo otra vez, parado en medio de lo que antes fue su hogar. Y ahí, con todo lo que había pasado, con todo lo que venía, y con su novia esperándolo del otro lado, se dio cuenta de que este lío no se iba a acabar pronto. Porque cuando metes sentimientos sin resolver, deliciosos sin protección, y decisiones a medias, el resultado nunca es limpio. La cosa con Ximena no estaba fácil. Ella no era ninguna ingenua. Ya sabía lo que era salir con alguien con pasado, pero no con pasado que lloraba. Mandaba mensajes a las 2 de la mañana y tenía un bebé recién nacido. Gerardo, en su modo muy de ahorita resuelvo todo, trataba de llevarla suave. Le hablaba bonito, le prometía que esto solo era una etapa, que todo se iba a calmar. Pero Ximena no se tragaba el cuento tan fácil. Un día le soltó, sin rodeos. No quiero ser el secreto que guardas mientras tu ex te llora. Y tómala. Con esa sola frase, a Gerardo se le cayó la pose de yo controlo la situación. Se quedó mudo, como si le hubieran leído el pensamiento. Porque sí, la verdad es que no le había contado a Mariela de su relación con Ximena, no por miedo a la reacción, sino porque algo en él no había terminado de cerrar ese capítulo. Eso fue lo que más le dolió, darse cuenta de que, aunque ya no quería a Mariela, todavía no se sacaba todo de adentro. Todavía estaba atrapado entre la culpa, el resentimiento y ese cariño raro que le tienes a alguien con quien compartiste vida aunque te haya fallado. Al día siguiente, Gerardo volvió a la casa para llevarle unas cosas a su hijo. Mariela lo recibió con los ojos rojos. Estaba ojerosa, cansada, con el cabello amarrado con un lápiz y una sudadera vieja que antes usaba él. ¿Te vas a quedar un rato?, le preguntó sin mirarlo. Solo un rato, respondió él, con esa mezcla de ternura y cautela de quien no quiere volver a la guerra. Hablaron poco, pero Mariela volvió con lo mismo, que porque no intentaban de nuevo, que porque no pensaban en su hijo. Gerardo, cansado de darle vueltas, le dijo con la voz firme pero sin enojo. Porque ya no te creo, porque no puedo confiar, y porque estar juntos por obligación no es hacerle un favor al niño. Mariela se le quedó viendo. No lloró, solo se le aguaron los ojos, como si ya no le quedaran lágrimas, solo niebla. Y en ese momento, él sintió lástima, pero también paz, como si por fin entendiera que el amor no alcanza cuando el respeto ya se fue. Esa noche, le mandó un mensaje a Ximena. En cuanto termine esto, tú y yo vamos en serio. Pero necesito hacerlo bien. Si te esperas, te lo agradezco. Si no puedes, lo entiendo. Ximena tardó en responder, pero cuando lo hizo, solo puso, haz lo correcto. Yo también lo haré. Desde ahí, Gerardo empezó a moverse distinto. Organizó lo de la venta de la casa. Habló con una abogada nueva, esta vez fuera del estado, para asegurarse de que el acuerdo de custodia fuera parejo. Mariela aceptó que se mudaría cerca de su familia, pero con la condición de que él viajara al menos 2 veces al mes a ver al bebé. Y él, por supuesto, aceptó. Porque si algo tenía claro, era que su hijo no iba a pagar las facturas emocionales que sus papás no supieron saldar a tiempo. Ya con las cosas encaminadas, Gerardo se concentró en cerrar el capítulo sin dejar cabos sueltos. El divorcio seguía su curso con la lentitud típica de su estado,
más tradicional que misa de 7, pero al menos ya estaba todo firmado. En paralelo, ayudaba a Mariela con la mudanza, cargando cajas como si así pudiera cargar menos culpa. Ella, por su parte, se mantenía tensa pero tranquila, como si también hubiera aceptado que lo suyo ya no tenía compostura. De vez en cuando soltaba frases pasivo-agresivas. Al menos yo no me fui a hacer una nueva vida mientras tú seguías aquí con todo encima. O espero que ella sí te crea cuando le digas que esta vez vas en serio. Pero Gerardo ya no respondía. Solo respiraba hondo y se enfocaba en su hijo, que empezaba a balbucear y sonreír con esa inocencia que a veces incomoda porque te recuerda lo mucho que uno se complica la vida. Antes de que Mariela se mudara, él se tomó una semana entera para estar con el niño. Cambió pañales, preparó biberones, cantó canciones improvisadas y se dio cuenta de que amar a un hijo no se siente como amar a una pareja. Es otra cosa, más cruda, más real, más pesada también, pero igual de poderosa. Cuando llegó el día de la mudanza, se despidieron sin abrazos. Solo un apretón de manos entre dos personas que, aunque ya no se quieren, entienden que van a estar conectadas para siempre. Unos días después, Gerardo volvió a su ciudad. Se sentó frente a Ximena, ya sin mentiras pendientes, y le dijo todo lo que había pasado. Lo bueno, lo malo y lo complicado. Ella lo escuchó en silencio, sin juzgarlo, sin interrumpirlo. Y cuando terminó, solo le preguntó: ¿de verdad ya acabaste con lo que tenías allá? Él tardó en responder, pero cuando lo hizo, lo dijo sin tartamudear. Sí, ya no estoy atado. Quiero empezar bien. Ximena lo abrazó, no como quien perdona, sino como quien elige quedarse. Desde entonces, Gerardo divide su vida entre dos ciudades, una donde está su presente, y otra donde está su hijo. Y aunque no todo es perfecto, porque nunca lo es, por fin siente que cada cosa está en su lugar. Lo importante es que ya no se miente, ni a él ni a los demás. Sabe que cometió errores, que no fue un santo, pero también aprendió que a veces, para enderezar el camino, hay que pasar por el lodo sin pretender no ensuciarse. Y así, sin fuegos artificiales ni grandes discursos, empezó su nueva vida. Más consciente, más honesto, más humano. Pues ya estuvo. La neta, lo de Gerardo no fue ni novela ni cuento de hadas. Fue vida real de esa que no avisa y te revuelca. Y es que uno no siempre se enamora bien, ni deja bien, ni sabe cuándo soltar. A veces, como él, uno nomás va parchando lo que se rompe, hasta que ya no se puede ni sostener. Lo que sí deja claro esta historia es que no por tener un hijo estás obligado a vivir en una mentira, que el amor sin confianza se muere, y que perdonar no siempre significa regresar, y que no importa si te fallaron o si tú también fallaste, lo importante es no quedarte ahí, dando vueltas como calzón en lavadora. Gerardo se tardó, la regó, dudó, pero al final hizo lo que muchos no se atreven, enfrentó su desastre sin disfrazarlo. Y eso, en estos tiempos, ya es mucho decir. Si ya te pusieron los cuernos, no regreses por ternura, que el perdón entre las sábanas trae factura con censura. Si esta historia te movió algo, dale like, comenta lo que tú hubieras hecho y suscríbete al canal.